Hola chicos, este es el primero de 5 videos donde hablaremos sobre la naturaleza de la luz. Comencemos. La rama de la física que se encarga del estudio de la luz y la visión se denomina óptica. El primer concepto a manejar es que la luz se comporta como una onda cuando nos referimos a su propagación y se comporta como una partícula debido a que está relacionada a una partícula que se llama fotón, que tiene una masa determinada. Entonces, cuando este fotón interactúa con la materia, decimos que tiene comportamiento de partícula y a esto se le conoce como dualidad onda-partícula de la luz. ¿Qué es una onda? Una onda básicamente es la perturbación de un medio. En esta perturbación, lo que se transmite o lo que se transporta es energía, no materia. El espacio que se perturba puede contener materia, como agua, aire, algunos sólidos elásticos también permiten que se propaguen las ondas, pero un determinado tipo de onda se puede propagar aun cuando no hay material, es decir, en el vacío. Esto nos lleva a una clasificación de 3 tipos generales de onda, que son las mecánicas, electromagnéticas y gravitatorias. En el caso de las mecánicas son todas esas ondas que requieren un medio elástico para propagarse, como es el caso del sonido. La luz, que es el tema que nos compete, entra en el grupo de electromagnéticas. Son ondas que se pueden propagar incluso en el vacío, no requieren de un medio. Y por último tenemos las ondas gravitatorias, que son alteraciones del espacio-tiempo, pero ese es otro tema un poco más extenso. Nos vamos a centrar solamente en la luz como una onda electromagnética. Veamos las características de una onda. Imaginemos que este puntito rojo que está acá es un fotón. Este, cuando se desplaza, lo hace siguiendo una trayectoria que llamamos sinusoidal. ¿Okay? Entonces, sinusoidal, ¿a qué les recuerda? Les recuerda a la palabra seno, a la función trigonométrica seno, ¿okay? Que tiene esta forma precisamente. Entonces, no quiere decir que tengamos un medio, por ejemplo, como una cuerda que tiene esa forma, sino es la trayectoria que sigue ese fotón. El punto más alto al que llega el fotón se le denomina cresta y el punto más bajo se le denomina valle. Si vemos, hay una línea central o una línea de equilibrio. Si medimos la distancia desde esa línea central hasta ese punto máximo o a ese punto mínimo, entonces obtenemos la amplitud máxima de la onda. Otro concepto importante o característica importante de la onda que debemos manejar es la longitud. Vamos a tomar primero una oscilación o ciclo, ¿ok? Supongamos que él inició su movimiento aquí, hace todo este recorrido, llega hasta acá, y a partir de acá vuelve a repetir el mismo movimiento. Parte de la línea de equilibrio, llega a una cresta, corta la línea de equilibrio, llega a un valle y luego retoma la línea de equilibrio. Cada vez que se repite uno de esos movimientos, eso es lo que llamamos una oscilación o un ciclo. Y si comparamos dos ciclos y tomamos exactamente el mismo punto, por ejemplo, si tomamos las crestas, de esta cresta a esta cresta, la distancia que hay de una cresta a la otra es la longitud de onda, pero también lo podemos hacer con puntos equivalentes. Desde el inicio de este ciclo hasta el inicio es la longitud de onda y exactamente la misma distancia. Desde un mínimo hasta el mínimo del siguiente ciclo es la misma distancia. Lo importante es tomar puntos que sean equivalentes a una onda y a la onda que le sigue. Y a esa distancia que hay entre ese punto y su punto equivalente de la siguiente oscilación se le denomina longitud de onda. Luego, si hablamos de cualquier otro punto que no sea el máximo o el mínimo, es decir, por ejemplo, aquí en este puntito, esto que está acá se le llama elongación. Es decir, la amplitud va a ser la elongación máxima. Cualquier distancia que hay entre la línea de equilibrio y otra posición de la partícula respecto a esa línea de equilibrio es una elongación. Luego, en el momento que
partícula se encuentra justo en la línea de equilibrio a esos puntitos, que fue los que denota acá como rojo, los llamamos nodos. Bien. Y otros aspectos importantes que debemos conocer de la onda es su periodo. Periodo es básicamente tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en completar un ciclo? ¿Cuánto tiempo se tarda en ir desde acá hasta acá? ¿Ok? Ese tiempo lo vamos a llamar periodo. Tiene unidades de tiempo, segundos. Bien. Si medimos por unidad de tiempo, es decir, cuántas oscilaciones hago en un segundo, hablamos de frecuencia. Y la relación que existe entre la frecuencia y el periodo es que la frecuencia y el periodo son magnitudes inversas. Entonces, si el periodo se expresa en segundos, la frecuencia se expresa en segundos a la menos 1. Si vemos, acá tenemos el concepto de velocidad, acá abajo. Bien. Cuando estábamos estudiando mecánica, en Física 1 hablábamos de que la velocidad es la relación que existe entre una distancia recorrida y el tiempo en que tardamos en recorrer esa distancia. En este caso, para una onda, esa distancia la estamos llamando longitud de onda, iría en el numerador, y en el denominador, en lugar de colocar tiempo, colocamos periodo, pero es exactamente lo mismo. Es cuántas longitudes de onda recorro en un periodo. Esa va a ser la velocidad. Y ya que el inverso del periodo es la frecuencia, podemos expresar la velocidad como longitud de onda dividida en el periodo o la longitud de onda multiplicada por la frecuencia, dependiendo del dato que tengamos. Bien, entonces, dependiendo de la longitud de onda que tenga una radiación o la longitud de onda de determinado rayo o luz, entonces los ubicamos en un espectro electromagnético. Es básicamente una escala. Tenemos los valores menores de frecuencia, perdón, de longitud de onda a la derecha y vamos aumentando hacia la izquierda y se generan varias zonas en el espectro electromagnético. Tenemos en principio la zona de mayor frecuencia, longitudes de onda pequeñitas, muy frecuentes. Allí tenemos a los rayos gamma, seguidos de los rayos X, ¿ok? Los rayos X van desde 0.01 nanómetros hasta 10 nanómetros. Luego tenemos los rayos ultravioleta. Y después de los rayos ultravioleta tenemos toda la parte del espectro visible, la luz visible, que es la que podemos captar sin ayuda de ningún instrumento a través de nuestros ojos. Vamos desde el color violeta hasta el color rojo. Entonces, el que se encuentra del lado derecho del violeta se llama ultravioleta y el que se encuentra del lado izquierdo del rojo se llama infrarrojo. Ni el ultravioleta ni el infrarrojo lo podemos detectar sin ayuda de aparatos especiales, de instrumentos ópticos especiales. Solo podemos observar estos que están acá desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Bien. Si notamos, cada colorcito no es una rayita, no es una sola franja, es una zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, violeta va para las longitudes de onda, acá es nanómetros, longitudes de onda desde 380 hasta 436 nanómetros, por decirles un color. Y si vamos al rojo, entre 627 y 770. Ahí están cubriendo todo el rango. De hecho, un poquitito más acá de 700, 770. Bien, entonces como cada vez que hablamos de un solo tipo de longitudes de onda, por ejemplo, la luz violeta, sabemos que es un rango. Sin embargo, como todo cabe dentro del mismo tipo de luz, vamos a sacar un promedio. Cada vez que digamos luz monocromática, es luz que tiene un solo tipo de onda, entre comillas. Entonces porque va en un rango, pero a la vista es el mismo color en diferentes tonalidades. Entonces, lo que hacemos es tomar el promedio. En los ejercicios posteriores, cuando les digan una luz monocromática azul, van a tomar el promedio, que sería 465.5 nanómetros de longitud de onda, o naranja, 608, pero ya sabemos que estamos hablando de en promedio, ¿okay? No es un valor exacto, pero nos da una muy buena aproximación. Tenemos que tener en cuenta eso. Y esta tablita que ustedes ven acá la van a utilizar cada vez que tengan ejercicios donde le hablen de longitudes de onda de luces monocromáticas. Veamos la descripción geométrica de una onda.
Esto que está acá, el dibujo que ven acá de círculos concéntricos, imagínense que estamos viendo desde arriba la superficie del agua, lanzamos una roca, hay una distorsión en ese medio y se hacen olas que van del centro hacia afuera. Entonces, cada círculo representa el tope de cada una de esas olitas, para llamarlo de alguna manera. Entonces, donde ocurre ese tope es donde hay una mayor energía. Por ejemplo, si estamos en el mar, cuando nos levanta lo máximo que nos puede levantar una ola, por decirles algo, y a esos máximos los vamos a llamar frentes de onda, es donde se siente la mayor cantidad de energía, el mayor golpe, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso, si nos damos cuenta, tenemos una fuente puntual que está en el centro y se propaga hacia afuera. Esa carcasa que tenemos allí, esa circunferencia, la vamos a llamar frente de onda. Entonces, cuando estamos haciendo un estudio geométrico de la luz, es muy poco práctico utilizar esa forma sinusoidal, que es lo que se hace desde la fuente puntual, desde donde está saliendo la onda, se hace una línea, una recta, como un vector, que nos dice hacia dónde se está moviendo esa partícula, o sea, de dónde se está transmitiendo la energía desde el punto donde cayó esa partícula. Entonces, a esa flecha la llamamos rayo. ¿Cuáles son las características de un rayo? Es una línea que es perpendicular, es decir, forma 90 grados al frente de la onda. Es paralelo a la dirección de la propagación, es decir, nos indica hacia dónde se está propagando la onda. Y apunta en la dirección del flujo de energía. La onda se va a propagar hacia donde vaya el flujo de energía. Todos los rayos que estén en un mismo frente, así estemos hablando de diferentes profundidades, todos esos rayos van a ser paralelos. En los videos posteriores hablaremos sobre fenómenos ópticos. Hablaremos sobre la reflexión, que es básicamente ese fenómeno donde la luz rebota en superficies que podemos llamar espejos. La refracción, que lo vemos mucho en las lentes, pero simplemente es ese cambio de dirección y de velocidad de los rayos cuando pasan de un medio a otro. Por ejemplo, cuando tenemos una cucharilla y la colocamos en agua que parece que está doblada. También vamos a hablar sobre la reflexión total interna y de la dispersión. Entonces, cuando la óptica geométrica utiliza esta representación en lugar de representar la onda completa, representar un rayo, esas representaciones de rayos nos ayudan mucho para hacer el estudio de luz que vamos a ver en las siguientes clases.